Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Soy María Berber y el día de hoy tengo el placer de encontrarme nuevamente para abrir y dirigir un panel sobre temas muy importantes que no solamente deberíamos de tocar de vez en cuando, sino que deberíamos de hablar todos los días. Hoy primero estamos con Quetzali Pérez, la presidenta del capítulo universitario de la Universidad de Insurgentes, y con José Constantino. Estamos hoy dispuestos a discutir sobre la seguridad y la inclusión y cómo esto es algo que nos afecta a todos los días y a todos. Muchas veces lo escuchamos pues en la radio, en las noticias, pero no le damos realmente la profundidad y la importancia que tiene este tema, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a vivir sin miedo, empezar a sentirnos seguros? Porque una cosa es que nos digan las cosas en la radio, que nos digan, no, ya controlamos los problemas de seguridad, pero realmente lo sentimos, nos sentimos seguros todos los días. Entonces, para iniciar toda esta discusión, me gustaría hablar, pues, obviamente que es una situación muy compleja y que tiene muchos puntos, muchas aristas que no podemos abordar todas en una sola sesión, pero para empezar a involucrarnos un poquito en el tema, ¿cuál consideran, para ambos panelistas, cuál consideran que es el problema o el obstáculo más grande que nos impide llegar o alcanzar a ese sentido de seguridad social y aparte de inclusión? Bueno, en mi punto de vista, yo siento que tenemos un problema aquí en México que es la narcocultura, que ya está influyendo mucho en nuestros jóvenes, ahorita prepa y universidad, que prefieren dejar sus estudios para dedicarse a este tipo de violencia. Entonces yo creo que es no sé cómo llamarlo, un punto donde siento que es un conflicto ahí entre la ciudad. Ok, ¿y para ti? Yo diría que los mecanismos que existen hoy en día, a pesar de que sí tenemos leyes, constitución, y aquí con Quetzali, que es abogada. Gracias. A pesar de eso, creo que sigue habiendo una gran impunidad. Se debería de castigar el delito, lo que está mal, y también creo que, lo decía un maestro incluso de derecho, la sociedad avanza más rápido que la ley muchas veces. En ese sentido, yo qué diría, si hay mucha impunidad y muchas veces se comete el delito, pero la persona termina saliendo libre a las horas o a los días y entonces lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. Entonces, ¿qué ejemplo realmente le está dando a la sociedad? ¿Qué ejemplo se le está dando a las personas? Max Weber planteaba que el Estado es quien ejerce el monopolio de la violencia, y no quiero que se entienda como una postura radical en ese sentido, pero yo sí creo que el Estado debería de tener un papel más activo en regular que si estás viendo que tu población roba, mata, secuestra, independientemente del género, que también es algo que sería interesante tocar, pero si estás viendo eso y tú sigues teniendo mecanismos deficientes, sigues estando impune, y ahora con la reforma al Poder Judicial que hay, incluso ministerios públicos que siguen estando pues en paro, pues se agrava más. Entonces yo creo que los mecanismos y la forma en cómo se está ejerciendo el derecho no es como debería de ser realmente, porque no se adapta a las condiciones que la sociedad presenta. Ok. Quetzali, para ti me comentas que la narcocultura es lo que tú consideras que es como el punto clave de por qué no nos consideramos tanto incluyentes y como seguros. ¿Cómo lo dividirías en ambas ramas? ¿Cuál es el problema que causa tal cual para ti, desde tu opinión, en la seguridad y en la inclusión? Bueno, en la seguridad, pues la narcocultura nos lo ponen en las canciones de y yo cierro esto y mato gente y desobedezco al gobierno y todo eso. Entonces yo creo que partimos de ahí, de la narcocultura en cuestión de seguridad, de que ya las canciones nos la meten en la psique de que son matanzas, es sangre, es violencia, son homicidios, feminicidios. Y en cuestión de la inclusión, pues lo mismo, ¿no? O sea, se sabe que a veces esta cultura es homofóbica, es misógina, entonces yo creo que pues ahí podemos como que partirlo. Y para ti, José, ¿cómo lo dividirías en tu problemática? Mira, la presista Claudia Sheinbaum señala atención a las causas. Yo no creo que sea propiamente atención a las causas nada más, ¿no? Y con esa política que se arrastra del sexenio pasado de abrazos y no balazos. Atención a las causas sí es desde un inicio, desde las escuelas,
creo que ya no se da la materia de formación cívica y ética en primaria, se me hace algo pues, grave, porque pues aunque sean conceptos básicos, el niño realizaba o tenía noción de lo que esto implicaba. Entonces, atendiendo las causas sí, pero de otra forma como lo ha hecho el gobierno de México, a nivel federal, incluso me atrevo a decir a nivel jefe de gobierno. Y partiendo de eso, quien la hace, pues la tiene que pagar, o sea, sí tiene que haber una consecuencia. Si haces cosas buenas, va a haber cosas buenas, pero si haces cosas malas, pues van a haber cosas malas. Entonces, si tú robas, no puedes salir a las 3 horas porque ya le diste una lana, porque el proceso no fue el debido. Y también hay otro tema, no sé, Quetzalí a lo mejor nos puede clarificar un poco más. En tema nacional, según yo, la Guardia Nacional no estaba todavía como capacitada o no estaba todavía apta para poder arrestar a personas, y entonces a la mera hora terminaban saliendo porque no tenían personalidad jurídica. No sé si eso siga, pero eso también es grave. Y en el otro sentido también, señalar, yo creo que para las personas que le hacen daño a otra persona, como violaciones, secuestros, tráfico de armas, tráfico de órganos incluso, o que violentan a una persona y que pues le limitan el derecho a la vida, sí creo que debería de aplicarse o considerar hasta cierto punto la pena de muerte, ¿no? Es una posición muy de este lado. Y para otros delitos que a lo mejor no se meten tal cual con la vida de la persona, en donde es un robo, en donde no es que esté bien, pero en donde es un robo, cosas menores, pues sí considerar penas más graves y mostrarle a las personas que lo están haciendo que sí hay consecuencias por lo que están haciendo, ¿no? Y que no parezca que el gobierno pues es amigo de los criminales. Lo dijo el abogado de Ovidio ahorita en el caso de Estados Unidos, que le regresaron al general Salvador Cienfuegos, quien se presumía que también tenía vínculos con el narco, y a la mera hora el general Salvador Cienfuegos fue hasta condecorado por el gobierno del gobierno de López Obrador. Entonces sí tener en cuenta eso, y pues quien la hace la paga, ¿no? Y aceptarlo, ¿no? También eso. También entendemos que a lo mejor el gobierno, los políticos pueden tener compromisos que nosotros desconocemos, pero la ley debe ser la ley, sin importar si eres hombre, mujer, lo que seas, ¿no? En ese sentido. Y lo dice la misma Constitución, que todos somos iguales, nadie tiene que estar por encima de otro. En garantías, ¿no? En garantías. Y derechos. Porque ahí, hablando de inclusión, o sea, y respetando el punto, sí, claro. Yo creo que sí todos somos iguales en garantías, pero no todos somos iguales para el momento que recibimos las oportunidades. Y esto puede ser por tu preparación, por el extracto en donde naciste, y debemos aceptarlo hasta cierto punto. Y no es nada más el echaleganismo y la meritocracia de que si tú le echas muchas ganas lo vas a lograr. Pues claro que no. Pero en ese punto también la inclusión yo no creo que nada más sea por una cuestión etaria, por una cuestión de género, por una cuestión de si eres mujer, si eres hombre, sino ir más allá y que realmente las personas tengan acceso a oportunidades, que se garantice esa equidad en oportunidades de acuerdo a las condiciones de cada quien. Claro. Ahora, para integrarnos un poquito más, me gustaría que tú, Quetzalí, dieras una opinión sobre la problemática que nos expone José y viceversa. Empezamos contigo. ¿Una problemática? Sobre la problemática que él propone, que nos dice que pues justo este tema de impunidad es el obstáculo mayor para alcanzar la seguridad social y la inclusión de todos. ¿Tú qué opinarías al respecto? Pues estoy totalmente de acuerdo con mi amigo Pepe, realmente. La impunidad viene de la mano de la corrupción. Y voy a tomar las mismas palabras. Yo lo he visto en primera mano y me da muchísimo coraje estar en el Ministerio Público, estar en los juzgados y que la frase sea que la justicia está al alcance de quien la paga. No debería de ser así. No hay leyes que supuestamente tienen que proteger al mexicano y a la mexicana. Entonces, pues sí, estoy totalmente de acuerdo con Pepe, de que la impunidad y corrupción es el mayor punto. Y para ti, ¿qué nos comentabas sobre la narcocultura? Igualmente, o sea, al final de cuentas somos lo que vemos y somos lo que escuchamos. Coincido totalmente. También es una cuestión de que pues cada quien puede escuchar lo que era, y no creo que se le debería limitar a las personas, pero creo que el problema es más de trasfondo. No es tanto que se prohíba que se escuche un narcocorrido, sino que ¿por qué la gente quiere escuchar un narcocorrido? ¿Por qué la gente quiere escuchar que matan, que violan, que secuestran, que tienen una banda y que van a hacerle mal a alguien? Yo creo que eso es el trasfondo de las causas, de la atención a las causas, en el sentido de, pues desde la escuela no les enseñaron, a lo mejor hay una familia en donde el extracto familiar justamente no estuvo bien arraigado y no se les enseñó eso, que matar, robar, pues mentir, violentar a otra persona no es lo correcto. Completamente de acuerdo con que lo de la cuestión narcopolítica pero yo creo que es una consecuencia de lo que se vive socialmente, de esa descomposición social que hay hoy en día. Ok.
Quetzali, ¿nos podrías comentar un poquito desde tu manera y desde lo que tú has aprendido, desde tu experiencia, desde lo que has visto, de qué maneras crees que las instituciones sociales se pueden fortalecer para empezar como a erradicar esta problemática que nos expones sobre la narcocultura? ¿En las organizaciones, juzgados y todo eso, o en general? En general. En general. Pues yo creo que sería poner espacios más seguros, donde las víctimas puedan expresarse sin miedo. Muchas veces cuando una víctima va a exponer o va a interponer su denuncia, pues se vuelve a reactivizar, creo, de que se le vuelve a juzgar. Entonces yo creo que para mí sería un espacio seguro, sería volver a promover campañas que rompan el silencio y eliminen el estigma. Trabajar con liderazgos comunitarios, especialmente con mujeres, para recuperar la confianza entre las víctimas. También otro punto que podemos tocar sería pues capacitar mejor a los servidores públicos sobre talleres de sensibilización a jóvenes y padres de familia y las víctimas. Impulsar la educación emocional y afectiva para identificar violencias normalizadas desde edades tempranas. Esto lo podemos nosotros poner desde preescolar, primaria y en cualquier etapa escolar. También otro punto sería implementar programas de reeducación masculina enfocados en nuevas masculinidades, respeto y corresponsabilidad. Reforzar redes de apoyo comunitarias, que sería fortalecer vínculos entre escuelas, familias, organizaciones civiles y centros de salud. Formar brigadas juveniles con enfoque de acompañamiento y prevención. Prevención de drogas, prevención sobre el entorno social, hacerlos un poco más sensibles, porque ahorita se ha escuchado mucho que los jóvenes prefieren inclinarse a un cierto tipo de vida que pues no está nada bien, en lugar de, no sé, ser carpinteros o ponerse en una profesión. Yo creo que sería eso. Y por último, mapear recursos locales, psicólogos, abogados, refugios, centros de justicia y crear rutas de atención accesibles para toda la ciudadanía. Claro. Y yo tengo otra pregunta que pues me surgió mientras comentabas estas estrategias. ¿De qué manera afecta en esencia pues las condiciones con las que uno nace o el entorno social hacia inclinarse hacia la narcocultura? Porque asumo y por lo que yo también conozco, no es lo mismo nacer en un pueblito chiquito donde las oportunidades realmente son muy limitadas, y justo como comentaba Pepe, pues no es la meritocracia de pues nada más échale ganas y vas a salir adelante porque sí, ¿no? Obviamente hay ciertos esquemas que pues no, si naciste pobre, lo más probable es que sigas siendo pobre y que mueras siendo pobre, porque así está hecho el sistema y está mal hecho, pero pues es una realidad. Y en estos contextos, ¿qué tanto influye el que pues te puedas inclinar un poco más o un poco menos hacia la narcocultura? Influye mucho porque no son las mismas oportunidades. No es lo mismo que una persona que nace aquí en la Ciudad de México en ciertas zonas a que nace otra persona en provincia. Porque sí, como decía Pepe, es muy fácil decir échale ganas, trabaja duro, si trabajas 8 horas diarias, 12, 24 horas, pues lo vas a lograr y vas a vivir igual que fulanito de tal que vive en esta zona. La verdad es que las circunstancias y las oportunidades son distintas. Esta narcocultura lo que te pinta es muy bonito, es muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? Pues nada más ir y crear más violencia. Y es dinero fácil y mal habido. Entonces, pues sí es, en cuestión de eso, de lo que me preguntas, pues sí sería como que se la pintan muy fácil, cosa pues que no. Claro. Y tú, Pepe, respecto a esto, ¿cómo dirías que influye justo el contexto en el que uno crece, en el que se desarrolla y las oportunidades que tenemos desde niños? O sea, el acceso a la educación, el acceso a tener una familia estable, padres presentes, etcétera, etcétera, hacia tener como más participación respecto a la impunidad. Yo creo que totalmente. A ver, desde que el policía te detiene y te dice, no, joven, se pasó el alto, no, joven, no se podía hacer esto, o sea, cosas así, ya vamos mal, porque entonces muchas veces, o la mayoría de la gente, o lo que se ve, o de lo que se habla, a lo mejor es un cliché, dice, no, pues le doy 200, o no, le doy 500, ya desde ahí vamos mal. Pero también hay que entender por qué el policía a lo mejor se vende. ¿Realmente el policía gana bien? ¿Realmente lo que le pagan al policía le permite mantener a una familia? Porque también el policía tiene necesidades. No digo que esté bien, obviamente está mal, pero yo creo que claro que afecta, porque entonces quien está haciendo policía
A lo mejor no nació del todo pobre, habría que ver la definición de pobre de cada uno de nosotros y cómo entendemos pobreza, pero a lo mejor no tiene cubiertas las necesidades básicas, ¿no? En una pirámide de Maslow a lo mejor está en la base. Y entonces de ahí nace que pues él tiene necesidad, se tiene que vender. Y también el policía estaría dispuesto a darse un tiro con narcotraficantes y y dispararse y cosas así por lo que le pagan. O sea, digo, es su deber y profesionalmente y éticamente, pues si tú estás en un trabajo lo tienes que hacer. Pero realmente al policía le importará así por lo que le están pagando. Entonces yo creo que desde ahí vamos, pues, sí, en ese sentido. Y también a las personas que crecen en ese entorno, pues también la facilidad, ¿no? De irse y que los metan al torito, que los metan a un ministerio público por 24 horas, 48 horas. Pues no, o sea, entonces dicen mejor las cuestiones fáciles y lo que también, incluso en las telenovelas o en las películas o en la cultura mexicana, lo que nos muestran en los medios, también lo que se ve, o sea, se pone como que fuera algo chistoso, como que fuera algo bueno, y a lo mejor sí es chistoso por la forma en cómo se habla, por el contexto y todo eso, y a lo mejor algo surreal, pero no debería de ser así. Entonces yo creo que sí influye totalmente la cuestión de la impunidad, pero deberíamos de evaluar si realmente las estrategias que se están tomando con quienes deberían de atender esas situaciones son propias o son correctas para poder atacar esas situaciones al final del día. Claro. Yo sí propondría, perdón María, sí. Yo sí propondría mejor salario a los policías. Okay. O sea, y no tengo familiar policía, pero yo sí creo que se les debería De hecho, pagar creo que mejor. eso se implementó en Estados Unidos, porque también ya tenían como antecedentes de corrupción e impunidad, y lo que hicieron fue darle más presupuesto a la unidad policíaca y se ha disminuido bastante. Y sumado a eso, lo que yo propondría es mejores sueldos, pero el que se venda ahora sí, no, pues sí, o sea, una pena grave. No nada más que lo retiren a lo mejor 6 meses del cargo, o que le quiten la placa y el arma. No, o sea, algo grave, que a lo mejor sí se vaya a la cárcel, porque si te estamos aumentando el sueldo, pues también es para... Pero un sueldo significativo, no 10%, no, algo significativo que realmente les permita... pues mejorar su condición de vida y también motivarlos, decirle, el gobierno se está preocupando por el bienestar de mi familia, por mi bienestar, pues yo también tengo que entrarle, ¿no? Y creo que también, perdón María, en ese sentido, también son las condiciones que el gobierno proporciona para que se genere más inseguridad. Si el gobierno está constantemente atacando al sector empresarial, apretando y haciendo un cuello de botella, pues es natural que el sector empresarial pues se va a hartar y hasta incluso se puede ir. Lo vemos con Salinas Pliego. Se ve en el caso de Salinas Pliego, que bueno, el señor no se ha ido, pero si no llega inversión privada, si no hay empresas en un país, ¿de dónde salen los impuestos? No solo el impuesto que paga el empresario, sino todos los empleos que se van a generar. Yo sé que el panel no es propiamente de economía, pero los empleos que genera ese empresario, pues dejan de pagar impuestos. Si no hay impuestos, ¿con qué dinero va a trabajar el gobierno? Y entonces, como no hay impuestos, como la gente no tiene dinero, pues tiene que recurrir desafortunadamente a robar, a secuestrar, a hacer cosas malas. Entonces también las condiciones que el gobierno da deberían de ser más favorables, no solo para el policía, sino para todos, y que no caigamos en eso, que no se caiga en eso. Ok. Algo que me doy cuenta que une las dos problemáticas que plantearon al inicio es la participación ciudadana, ¿no? El cómo nos involucramos desde niños, en tu caso, y cómo vamos creciendo con esta cultura de, pues es más fácil esto, o que escuchamos canciones que nos promueven la violencia, a lo mejor indirectamente o directamente, dependiendo de las condiciones, pero que vamos pues desarrollándonos en esto, y en el caso pues de Pepe, que justo nos enseñan que es más fácil irnos por la vía fácil de, no, pues te paso una lanita y me ahorro el torito, me ahorro otras cosas, o que simplemente no nos involucramos en saber siquiera sobre las leyes, o saber si la vuelta que me di realmente estaba mal, o nada más me pararon y yo por no tener un conocimiento ya estoy soltando dinero por miedo, porque justamente no estamos involucrados en esto. Entonces, para ti, Quetzalí, ¿cuál sería una estrategia que propondrías para fomentar una colaboración ciudadana, a lo mejor desde niños, más grandes en las escuelas? ¿O cómo creerías que la participación ciudadana podría empezar como a cerrar o a resolver a lo mejor los extremos de este problema? Pues uno sería reeducar la narrativa cultural y mediática. Sería promover contenido alternativo como películas, música, poesía, que deje de lado este tipo de cultura. Campañas públicas, más que verlo en periódicos o pegado en el metro, en el transporte público, sería desmitificar el narcotraficante exitoso, mostrar las consecuencias reales, porque muchas veces lo que vemos en las canciones, en las series, en las películas, es que lo vemos lleno de dinero, con mucho dinero, lleno de riquezas, pero no se ve realmente
cuáles son las consecuencias de llevar ese tipo de vida. Por último, sería fomentar el pensamiento crítico frente a los medios de comunicación y redes sociales. Ok. ¿Y para ti, Pepe? ¿Me puedes repetir la pregunta nada más como para Sí, tenerla claro. clara, por favor, María? ¿Cómo crees que la participación ciudadana podría empezar a resolver un poquito este problema? Sí, es que me perdí acá con lo que salí, porque estoy de acuerdo con mostrar las consecuencias, porque te muestran la parte bonita. Respondiendo a la pregunta, María, yo diría 2 cosas. Primero, desde el sector en el que yo me encuentro, en un sector universitario, yo les diría, únanse a un capítulo universitario de la Coparmex si está disponible en su universidad, y si no lo hay, busquen que se aperture una universidad, en su universidad. Ahora, si no tienen capítulo universitario, porque a lo mejor no son universitarios, pero son jóvenes, también les extendería la invitación a que participaran en Grupo para Incidir, en GPI. No es gracias por invitar, aquí sí van a estar invitados porque es Grupo para Incidir. Entonces yo creo que las iniciativas que Coparmex tiene junto con la universidad, en el caso de la Universidad Intercontinental, que nos ha proporcionado un apoyo increíble y que está muy comprometido en ese sentido, creo que desde tu comunidad en las que tú ya participas, como tu grupo a lo mejor en un empleo, tú puedes detectar problemáticas y atacarlas. Y incluso desde las familias, ¿no? Totalmente. Desde la comunidad, no sé si vivas como en alguna, no sé, vecindad o ese tipo de cosas más pequeñas que no necesariamente, porque luego se pierde mucho la idea con que los cambios tienen que ser grandísimos para que realmente impacten y pues no, de hecho, empezando de a chiquitos vas creciendo en eso. Exacto, totalmente, pues de poquito en poquito se va llenando el saquito, en un buen sentido. Y sí, o sea, desde tu misma comunidad atacarlo, y lo tenemos muy presente en los capítulos universitarios de Coparmex, al menos aquí en la Universidad Intercontinental, me atrevo también a decirlo en la Universidad Insurgentes, esa cuestión de organizarnos, buscar aspectos en donde se pueden trabajar. Y por ejemplo, en nuestro caso, detectamos una fundación que se encontraba en la DUC, Desarrollo Urbano Quetzalcoatl, creo que se llamaba, era de Iztapalapa, y organizamos un evento para el Día del Niño. O sea, son pequeñas cosas que a lo mejor dicen, bueno, después del Día del Niño, ¿qué? Pero seguimos teniendo el contacto, entonces sí tratar de atacar como pequeños aspectos. O el programa Tlanesi que se está manejando en el bosque de Chapultepec para capacitar a más de 700 comerciantes que son miembros del capítulo universitario de la Coparmex en la Universidad Intercontinental y que junto con la Ibero se va a tratar de trabajar. Son acciones concretas que a lo mejor nada más van dirigidas a una comunidad, pero sí pueden representar cosas y proporcionar una alternativa. Y qué padre que Coparmex, Ciudad de México, y que con las universidades se pueda dar. Y en el caso de la Universidad Insurgentes, en el 2023 se fundó la colectiva feminista Hermanas de Lucha de la UIN, que ya ha trabajado de la mano con el capítulo universitario de la UIN, creando espacios para las emprendedoras para darles visibilidad. Y también se han llegado a trabajar con diferentes asociaciones civiles, como ha sido Jóvenes Líderes de México, que está enfocado a brindarle apoyo a los jóvenes. Hemos llevado ahí, tanto Coparmex WIN como Jóvenes Líderes, temas o casos sobre violencia de género, bullying, discriminación, y también vamos a empezar a abrir espacios para guiarlos y darles ese pensamiento crítico. Claro, y una vez que inicias, aunque sea en esas actividades pequeñas, pues también surge más interés para participar en más, aunque sea empezar en algo chiquito, pues empiezas a ver los beneficios, porque son evidentes también, a lo mejor no inmediatos, pero sí empiezan a notarse los cambios, y poco a poco pues vas notando más interés y empieza a generar participación ciudadana, ¿no? Totalmente. Así es. Totalmente. Muy bien, me gustó. Sí. Ahora, considerando la agenda internacional y los compromisos que tiene México con pues solucionar las problemáticas y hacernos sentir seguros, vivir sin miedo y sin estar temiendo por nuestra vida, por nuestra seguridad, por nuestra economía, ¿cómo pueden las agendas internacionales contribuir a pues la situación interna del país con respecto a las problemáticas que plantean al inicio? Tú, Pepe, inicia, por favor. Mira, no me lo tomen a mal. No es que no sirvan los organismos internacionales como la ONU, la UNICEF, dependiendo de la temática, ¿no? Del problema. Pero yo creo que pues nadie va a entender mejor lo que pasa que pues quien vive en la casa, ¿no? Arrimo. Uh-huh. En ese sentido yo te diría, estar abiertos a una colaboración, pero entender que si nosotros no tomamos la iniciativa, en el caso de México, como mexicanos, de querer generar un cambio, entendiendo lo que pasa, interesándonos por lo que ocurre en el día político, no solamente partidos políticos del Congreso, sino en lo que vivimos,
así llegue un organismo internacional y te diga, como pasó incluso en El Salvador, que le empezaron a reclamar a Nayib Bukele que los derechos humanos de los que estaba agarrando presos porque no les daba de comer. Nayib Bukele dijo, no, pues ¿por qué no se preocuparon por los derechos humanos de cuando le cortaron la mano a una señora que hacía chocolate? ¿O por qué no se preocuparon por otras cosas? Pues le resbaló. Igualmente a Trump con las políticas arancelarias, sé que es otro tema, pero o con lo de los mismos migrantes, le ha resbalado. O sea, no es como con la guerra de Israel, ¿no? O sea, les ha resbalado realmente. Y no es que esté bien o que esté mal, pero creo que la iniciativa debe de venir de México, debe de venir del país, debe de venir de su población. Y si en algún momento un organismo con las iniciativas del país se puede sumar, que sean iniciativas realmente competentes, eficientes, pues hay que tomarlas. Pero no es que no puedan sumar, pero creo que la iniciativa debe venir más que nada de México. Claro. ¿Y tú, Quetzali, para tu problemática, crees que hay algún organismo internacional o compromisos dentro del país que puedan ayudar a directamente reducir esta narcocultura? Pues la verdad es que no se ha visto como un respaldo o un apoyo de estas organizaciones internacionales. La verdad es que no las hay aquí en México. Nos mandan ideas, nos mandan folletos, nos mandan artículos, pero como dice el presidente Pepe, está en cada ciudadano, está en el gobierno mexicano, está en los jóvenes que nos están viendo, en las personas que nos están viendo, trabajar, porque uno no sabe lo que vive, no sabe su entorno. La ONU no tiene idea de lo que vive Pepe, de lo que vivo yo, de lo que vives tú, de lo que viven los chicos que están en Iztapalapa, en Iztacalco, en Puebla, en Guerrero. La verdad es que cada contexto es muy distinto. Entonces, como dice Pepe, cada uno tiene que ir trabajando y el gobierno tiene que tomar acciones. Entonces, sí, obviamente apoyarse de las ideas, de las alternativas que te llegan a dar estas organizaciones, pero pues sí, no estar cerrado, ¿no? Sí, claro, no estar cerrados. O sea, tampoco decir, es mi gobierno y yo lo hago. Claro, ahora sí, como dicen, la ropa sucia se lava en casa. Sí, correcto. Sí. Para ir empezando a darle un poquito más de cierre a este panel, me gustaría preguntarles cuál sería un mensaje de acción, de esperanza que le darían a los jóvenes para que empiecen a tener esta iniciativa. Ya nos explicaron por qué es importante, pero ahora, ¿qué particularmente un mensaje que les quisieran dar a los jóvenes? Pues sería, en mi caso, que sueñen en grande, que investiguen realmente las problemáticas que estamos en México, que no se dejen guiar por la televisión o por redes sociales del lado bonito, sino que también se acerquen a otras organizaciones que no están solos. Hay infinitas redes de apoyo para todos y para todas, así como estamos los capítulos universitarios para apoyar a los emprendimientos, como hay otras asociaciones civiles para apoyar a víctimas de ciertos delitos. Entonces, que no están solos, que realmente hay muchas herramientas. Cuando uno busca alternativas, cuando uno se cansa de vivir en el mismo hueco y tiene ganas de salir adelante, créanme que hay muchas herramientas y que no están solas ni solos. Si necesitan algo, los capítulos universitarios no solamente estamos para emprendimientos, también estamos ese lado humanista que Adal nos ha enseñado también. Entonces, pues aquí estamos para apoyarlos y escucharlos, y si está en nuestras posibilidades darles una ayuda más allá que es nuestro lado empresarial, pues adelante. Muchas gracias. ¿Y tú, Pepe? Yo les diría que no creo que sea propiamente una cuestión de esperanza, porque se me hace un discurso muy político también, pero pues está en nosotros, y aunque suene también algo muy político, depende de nosotros definir el rumbo que queremos para México. Si queremos un rumbo en donde pues, no importa si mato, si robo, si no me van a mandar a la cárcel, o si me mandan, pues allá adentro tengo a mi amigo, y si me mandan y ya me matan, pues no importa. Debe trascender. Debemos de preocuparnos por el otro, dejar de pensar solo en nosotros mismos y dejar de decir primero yo, después yo, al último yo, y si sobra yo, y tener una visión más de quiero construir para con México. A lo mejor no nos vamos a llevar bien con todos, a lo mejor va a haber dificultades económicas, sociales, políticas, de todo tipo, climáticas. Ayer llovió muy fuerte, por cierto, pero visualizar qué México queremos y visualizar si lo que nosotros hacemos nos gustaría que nos lo hicieran. Y a lo mejor es muy romántico, pero pues sí, tiene que ser romántico, como lo dice nuestro presidente Adal también, hacer el bien al prójimo sin dejar a nadie atrás.
y porque hacer lo correcto siempre va a ser lo más rentable, y sí le creo, y en ese sentido trabajar día con día, no dejar de hacer lo correcto, buscar hacer lo que es el deber ser y no lo que es el ser, sino el deber ser, y trabajar con principios, con convicciones, con valores, con temor hacia Dios, yo señalaría, no en un sentido religioso de ir a misa todos los domingos y rezarte 5 Padres Nuestros, no, simplemente entender lo que está bien y lo que está mal, y pues quién va a definir lo que está bien y lo que está mal, pero si lo que haces te hace sentir paz, seguramente está bien, no siempre, pero seguramente. Y si lo que haces no te hace sentir paz, seguramente no está bien. Entonces, piensen en el otro, yo les diría, piensen en el otro, y si lo que estamos haciendo realmente está permitiendo garantizar un futuro próspero para México. Me gustó mucho ese mensaje que diste de está en nosotros, porque justo une a pues mi siguiente pregunta, que es los dos llegaron a un acuerdo o a la misma idea al final con sus problemáticas de que la participación social y pues sobre todo de los jóvenes es fundamental para resolver ambas problemáticas, pero particularmente ¿cómo creen que las nuevas generaciones puedan ayudar fuera de los capítulos universitarios, fuera de como este espacio tal cual empresarial, desde acciones chiquitas desde casa, o tomar decisiones particulares en una cotidianidad, ya alejándonos un poquito nada más de los capítulos universitarios por este momento? ¿Cómo creen que podrían tomar las nuevas generaciones desde niños, nuevas acciones, pues para empezar a generar un cambio social? Yo digo que la educación viene desde casa, ¿no? Uh-huh. O sea, si me está diciendo fuera de capítulos y activismo juvenil, la educación viene desde casa, desde un niño, desde que le enseñan por favor, gracias, robar no está bien, pídelo por favor, todo eso es un cambio, porque el niño ya va a tener la visibilidad, el adolescente, de qué está bien y qué está mal. Si un niño crece como animalito así, pues no va a tener límites ni nada, por eso mi idea es que la educación efectivamente viene desde casa. El niño va a crecer con valores, el niño va a tener la conciencia de que robar está mal, de que matar está mal, de que si hace eso va a tener estas consecuencias. Entonces, repito, mi punto de vista es que la educación sí viene desde casa. Claro, y mi pregunta, la dirigí hacia allá porque, bueno, claro, nosotros tenemos el privilegio de poder estudiar en una universidad formal y todo, pero no es la realidad de todo el mundo, ¿no? Y creo que también un problema es que si llegas a nacer o a vivir en un contexto que no te permite tener estas oportunidades, que al final son un privilegio, incluso la educación pública claramente es un privilegio, pues muchas veces tiene la idea de pues ya no puedo hacer nada, ya es mi contexto, ya no puedo cambiar, y como que no va hacia el conformismo, porque pues claramente son situaciones pues muy complicadas y que no se pueden englobar en una sola frase, pero pues sí podemos hacer acciones fuera también de este privilegio que tenemos para empezar a hacer un cambio. Claro. ¿Tú cuál dirías que sería como agregando a lo que dijo Quetzali? Sí, bueno, yo diría, Donald Trump dice never quit, o sea, ¿qué quiere decir a grandes rasgos? No te rindas. Acepta tu compromiso y la responsabilidad que tienes en el momento. Puede ser que tú la hayas pedido o no la hayas tenido, o la hayas pedido, pero es lo que hay en el momento. Y con lo que tienes en el momento, sea mucho, sea poco, sea nada, trata de avanzar. Y no te rindas y trata siempre de hacer lo correcto. Acciones concretas como que a lo mejor te dicen, no, pues te toca lavar los platos desde casa, ¿no? Y dices, ¿por qué yo voy a lavar los platos si mi hermano no está haciendo nada? Te lo pidieron a ti. Cumple con tu responsabilidad, no pongas peros. O acciones a lo mejor un poquito más grandes, desde a lo mejor en el trabajo, que a lo mejor te piden que hagas algo y que no te toca. Digo, si es un abuso, pues a lo mejor lo empiezas a pensar porque es repetitivo, pero si es ocasionalmente, cumple con lo que te toca. Y si tomaste un compromiso, acepta el compromiso y acepta la responsabilidad y no te rindas. Y identifica también tus pasiones en ese sentido, qué es lo que te interesa, y trata de ir para allá. A lo mejor te va a costar más trabajo dependiendo del extracto, o te va a costar menos trabajo. No te rindas, cumple con el compromiso, acepta la responsabilidad y trabaja por lo que quieres lograr en tu vida. Yo diría eso. Muchísimas gracias. Pues Quetzali, ¿hay algo más que quisieras agregar a esta conversación? ¿Exponer algún otro punto o algo para ir ya cerrando? No, para finalizar, pues estoy muy agradecida. Siempre la WIC me siento muy cómoda. Son unos grandes amigos. Aprendo mucho de ustedes y pues muchas gracias por el espacio.
¿Y tú, Pepe, hay algo que quieras agregar? No, pues agradecerle a Quetzali que haya aceptado la invitación en representación del capítulo de la Universidad Insurgentes. Agradecerte, María, también por considerarme en este espacio. Y por supuesto que siempre son bienvenidos todos los capítulos universitarios y hay que seguir sumando. Y me parece que estos espacios son muy valiosos y hay que seguir trabajando para que México logre emprender con todo, que sea un proyecto de jóvenes para jóvenes, porque México gana cuando ganan los jóvenes. Así es. Pues muchísimas gracias. Le recuerdo a todo el público que pues aquí tenemos un espacio para que puedan venir a contarnos cosas, a exponer puntos, preguntas, lo que sea. Tenemos un espacio para todos ustedes, para los capítulos universitarios, pero también para el público en general. Si hay más preguntas que quisieran que Quetzali o Pepe contestaran, pues pueden acudir hacia Coparmex, hacia el capítulo universitario de la UIC, y podemos resolver más dudas. Quiero agradecerles profundamente a los dos por acompañarnos, por tener esta conversación tan valiosa sobre la seguridad y la inclusión. Y muchas gracias, nos vemos en la próxima.